¿por qué no vino Ray Comfort? Él sale 2 veces al día, todos los días, a predicar en las universidades ahí en California. Y los sábados él va a un muelle, todos los sábados, a predicar en el muelle el evangelio. Si tu hija no está caminando con el Señor, ¿Puedo predicar el evangelio si aún no soy salva? digo, sí puedes, pero mejor sálvate. Si en la iglesia en donde estoy no apoyan el evangelismo, ¿debo irme de esa iglesia? Sí, si la iglesia en la que asisto no apoya el evangelismo que hago, ¿Cómo identificar la falsa conversión en alguien que conocemos dentro del entorno cristiano? es una buena pregunta. Bueno, hay una pregunta interesante. Is that the question? Why is Ray not here? Y entonces es, ¿por qué no vino Ray Comfort? Ray doesn't travel anymore. Ray ya no viaja, ya no hace viajes. He goes out twice a day and he shares the gospel on the local college campuses. Él sale 2 veces al día, todos los días, a predicar en las universidades ahí en California. And then on Saturdays he goes to the beach and he shares the gospel at the beach on the pier. Y los sábados él va a un muelle, todos los sábados, a predicar en el muelle el evangelio. Yeah, so he sends us. Así que él nos envió a nosotros. And this is my son Ethan. Y él es mi hijo Ethan. So Ethan is 21 years old and he's single, Así que Ethan tiene 21 años y es soltero, but he loves the Lord. pero él ama al Señor. And he's really smart. Y además es muy inteligente. So I brought him out here to help us with the questions that are asked because he's able enough. Así que le pedí que viniera también aquí a las preguntas y respuestas porque él tiene el conocimiento y es muy hábil para hacerlo. So if I get stumped, we'll let him answer the question. Así que si yo me atoro en algo, él podrá responderlo. Listo, la primera pregunta dice, ¿cómo orientar a mi hija adulta joven cuando veo que se encuentra apartada de la fe y tiene argumentos intelectuales? If your daughter is not walking with God Si tu hija no está caminando con el Señor and doesn't have a desire to walk with God, y que no desea caminar con el Señor, you can still pray for your daughter. tú debes continuar orando por tu hija. Have you ever shared the gospel with someone? ¿Alguna vez le has predicado el evangelio a alguien más? That was somebody else's daughter or son. Esa es una hija o un hijo de alguien más. Sí. So you were the answer to somebody else's prayer when you shared the gospel. Así que tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien más al llevar el evangelio a esa persona. So you can pray for God to send somebody to your daughter. Así que tú puedes orar para que Dios pueda enviar a otra persona a predicarle a tu hija. Or is your God too small and he can't do that? O tu Dios es muy pequeño y no puede hacer eso. No, God is big. No, Dios es grande. And you could be rich in good works and love on her through works, buying her gifts. Y bueno, recuerden que somos ricos, debemos ser ricos en buenas obras y hacer buenas obras, así que hagamos las buenas obras. Yeah. What would you say? How do you reach? You have friends Tú tienes amigos whose parents are Christians that are not walking with God. que sus padres son cristianos, pero ellos, los hijos, no están caminando con Dios. How do you reach them? You're a light to them. What do you do? ¿Cómo los alcanzas? Tú estás con ellos, ¿qué harías? Well, I love on them. I share the gospel with them. I think what has affected me the most in terms of how my father has raised me Yo los amo a ellos, estoy con ellos y comparto con ellos, pero algo que impactó a mi vida con mi padre, a mí, is that he lets me know how much of a sinner that he is. es cómo yo soy un pecador al igual que él lo es. It's not like he's telling me to live this holy life and he's not doing it himself. Es como si que aprendí de mi padre, el que él no me dijo, tienes que vivir esta vida sin que él lo viviera, él también lo vivió así. He's not telling me to try to be this person that he's not. Él jamás me dijo, trata de ser esta persona, y por el otro lado mi padre sin serlo. Él fue un buen mentor, un buen ejemplo. I see his own desire to follow the Lord, and it gets me to want to follow the Lord. Así que yo vi en mi padre que él solo tenía el deseo de seguir al Señor y eso trajo a mí el mismo deseo de seguir al Señor. Yeah. Amén. Listo, la siguiente pregunta es, ¿puedo predicar el evangelio si aún no soy salva? Can I preach the gospel until if I am not saved?
Well, you can, Digo, sí puedes, but let's get saved. pero mejor sálvate. Get saved and then preach the gospel to every creature. Entonces sálvate y predica el evangelio a toda But criatura. it sounds like the creature you need to start with first is the man in the mirror. Suena como una criatura extraña que está viéndose delante de un espejo. Yeah. Así que, pues no, eso no existe. Si en la iglesia en donde estoy no apoyan el evangelismo, ¿debo irme de esa iglesia? Yeah, so if your church doesn't support evangelism, what do you do? Sí, si la iglesia en la que asisto no apoya el evangelismo, ¿qué hago? Ya, There's a saying, if you don't evangelize, you will fossilize. ok. You turn into a dinosaur. You Ok. fossilize. You no Si, longer si exist. tú no estás predicando el evangelio, o si una iglesia no lo está haciendo, se fosiliza. And it doesn't make sense to me if a pastor doesn't want evangelism in his church. Además, la verdad no me hace sentido que el pastor de una iglesia no esté invertido en el evangelismo. Right? I mean, in whose world does that make sense? ¿En qué mundo, hablando del cristianismo, eso tendría sentido? If my pastor said no evangelism, Si mi pastor dijera, no hay evangelismo, I say no tithe. entonces yo sería, no hay ofrenda. And I would leave churches probably. Y pues bueno, entonces sí habría que irse de esa iglesia probablemente. But I would ask him, why do you not want to evangelize? The Bible tells us and commands us to Pero evangelize. también sería preguntar, ¿por qué no se está evangelizando? La Biblia dice que lo hagamos. Maybe the pastor needs to be evangelized too. Tal vez el pastor necesita ser evangelizado. Maybe the pastor's the one who asked that last question. Can I share the gospel if I'm not saved? Tal vez fue el pastor el que hizo la última pregunta de que si podía evangelizar sin ser salvo. Is he here today? ¿Está aquí hoy? ¿Cómo evangelizar a una persona de otra religión como el Islam? Islam. How do you share the gospel with the Muslim? Muslim, ya. Yeah. Well, they believe that Jesus was a prophet. Bueno, ellos creen que Jesús fue un profeta, They believe Moses was a prophet. creen que Moisés fue un profeta, So therefore, you can share the law of God the way I did just moments ago. así que tú puedes predicar la ley de Dios así como lo enseñé hace unos minutos. And then I would ask, can a prophet lie? Y yo entonces le preguntaría, ¿un profeta puede mentir? And they say, no. No. Was Jesus a prophet? ¿Jesús fue un profeta? Yes. Sí. Well, this is what the prophet Jesus said. Entonces lo que el profeta Jesús dijo es esto. He said, I'm the way, the truth, and the life, and nobody comes to the Father but through me. Yo soy el camino y la verdad y la vida y ninguno viene al Padre si no es por mí. And remember, it's the gospel that's the power of God unto salvation. Recuerden, es el evangelio, el poder de Dios para salvación. Yeah. Amén. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Me puedes explicar este Yeah. versículo? Yeah, Psalm 19:7, it says, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Si la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice el Salmo 19:7. That's what I demonstrated in my last message. Eso es lo que yo demostré o traté de responderles durante mi último mensaje. The law prepares the heart for salvation. La ley prepara el corazón para la salvación. That's what God has designed to use to save people. Es el diseño de Dios para salvar a las personas. Paul said, I would not known what sin was but by the law. El apóstol Pablo dijo, yo no conocería el pecado si no fuese por la ley. So that's how we use it. And if you want to go into greater detail on that, there's the message Hell's Best Kept Secret. Ok, entonces si quieren entrar a más detalle pueden ir al canal de YouTube y buscar el secreto mejor guardado del infierno, de Living Waters. Gracias. ¿Cómo responder a respuestas con odio o con ataques personales al momento de evangelizar? What do we do if somebody comes to us with anger Yeah. and we're trying to preach the gospel? Yeah. Yeah. He understands better than me. Él entiende mejor que yo. Well, I mean, the Bible says that you'll be hated because they first hated Jesus. Bueno, la Biblia dice que tú vas a ser odiado porque también Jesús fue odiado. And it's true that you won't always be accepted preaching the gospel. Y bueno, la verdad es que, You won't always be accepted. ok, no siempre vas a ser aceptado cuando tú estás predicando el evangelio. Es que no hay monitor. It's a hard pill to swallow. It's offensive. Recordemos que el mensaje suele ser ofensivo. Take a moment and think about the message you're saying. Por favor, toma un momento y analiza el mensaje que estás compartiendo.
You're telling somebody they're wrong about the most important thing to them, and that's where they're going to spend eternity. Tú le estás diciendo a las personas que están mal acerca de que ellos creen otra cosa diferente acerca de dónde pasará la eternidad. But where the Bible does not compromise, we can't compromise either. Pero la Biblia no debe comprometerse y nosotros tampoco debemos comprometernos. Where the Bible says, unless you repent, you'll perish. Así que la Biblia, no podemos comprometer el mensaje, así que la Biblia nos dice, a menos que te arrepientas, perecerás. So even when people are upset and mad, we can't compromise the message. Así que aun cuando la gente está enojada y nos quisieran hasta golpear, no podemos comprometer o cambiar el mensaje. Amén. Okay. Gracias. Así que les predicas. ¿Cómo identificar la falsa conversión en alguien que conocemos dentro del entorno cristiano? Okay. How can you identify a false conversion in our area? Yeah, this is a good question. Es una buena pregunta. ¿Cómo identificar a los falsos conversos? How do we know if somebody is truly a Christian? Por ejemplo, ¿cómo sabemos si alguien realmente es un verdadero cristiano? Now, ultimately, we really can't. Últimamente realmente ya no sabemos. Now, Jesus said, "You shall know that they are his disciples by our love one for another." Jesús dijo, por ejemplo, en esto serán conocidos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. But you can kind of examine yourself to see if you're in the faith. Pero también te dice que te examines a ti mismo si estás en la fe. In fact, the Bible says, examine yourself to see if you are a Christian. De hecho, la Biblia dice, examínate a ti mismo para saber si eres cristiano. So this is a good thing, not just to point fingers at other people, but at ourselves. Así que no solamente es un buen punto para señalar a otros, sino señalarnos hacia nosotros mismos. John MacArthur, in his book, Saved Without a Doubt, John MacArthur, en su libro Salvo, sin ninguna duda, he has a test that you can go through to see if you are a Christian. tiene un test, una serie de preguntas para ti mismo para ver si realmente eres creyente. He says you're going to notice some things different if you are a Christian. Y tú te vas a dar cuenta que algunas cosas se dan diferentes si tú eres cristiano. You're going to hate the things that you once loved as a non-Christian. Por ejemplo, tú vas a odiar las cosas que los no cristianos aman. And you're going to love the things that you once hated as a non-Christian. Y tú vas a amar las cosas que son odiadas por los no cristianos. You're going to want to pray to God. Así que tú vas a querer orar a Dios. You're going to want to read God's word. Tú vas a querer leer la palabra de Dios. You're going to want to seek to understand God's word. Tú vas a querer entender y buscar en la palabra de Dios. You're going to experience answers to prayer. Tú vas a querer experimentar las respuestas a las oraciones. You're going to want to tell other people about Jesus. Tú vas a querer hablarles a otros acerca de Jesús. As you go through these different things, you're going to realize if any man's in Christ, he's a new creation and the old things have passed away. Y cuando vas a través de todo esto, te vas a dar cuenta si una persona realmente es una nueva criatura en Cristo. And you know if you're a Christian, you don't belong here. Y tú sabes realmente que si tú eres un cristiano no perteneces a este mundo. And isn't that true? You just don't belong here if you're a Christian. Y esa es una realidad, que si somos cristianos no pertenecemos al mundo. You can have a reunion with your blood brothers and sisters, your actual family. Tú puedes tener una reunión con tus hermanos de sangre, And if they're not Christians, you don't really get along all that much. pero realmente si tú eres un cristiano no vas a tener mucho tiempo de comunión con ellos, es difícil. And then you can come across a Christian who you just met, Y tú puedes incluso encontrarte con alguien, con un cristiano que acabas de conocer, and they feel more like family than your actual brothers and sisters that you grew up with. y lo sientes aún más como un hermano o familia que con los hermanos con los cuales creciste. That's kind of a sign Ese of whether or es not you're born un again. tipo de señal de que has nacido de nuevo. Yeah, and there's people that are amongst us that are not born again. They're false converts. Y hay personas en medio de nosotros que son falsos conversos, que no han nacido de nuevo. But if they claim Christ, Pero si ellos claman a Cristo, claman de Cristo, I'm going to treat them like a Christian, yo le voy a tratar como un cristiano and I'm not going to allow them to get away with sin, y yo le voy a exhortar a que también sea parte del pecado. and I don't want them to allow me to get away with sin. Ok, y también pues yo quiero que ellos me digan que me aparte del pecado. So if they're not reading God's word and they're not in prayer, they're not going to church, something's wrong. Pero si no están leyendo la Biblia, no están en oración, no van a la iglesia, algo está mal. And I would just kind of call them out on that. Entonces yo tendría que llamarle la atención al respecto. It doesn't make sense. You say you're a Christian, but you're not really following Christ. Help me to understand that. ¿Sabes? No tiene sentido de que tú digas que eres cristiano si no lo estás siguiendo a él. Is it possible you're not a Christian? ¿Habrá la posibilidad de que no seas cristiano? Because remember, the Bible says, unless you repent, you'll perish. Porque recuerda, la Biblia dice, a menos que te arrepientas, perecerás. Sounds like you still need to repent. Eso suena como que todavía tienes que arrepentirte. When you did become a Christian, what did you repent of? Because you're still doing things that you shouldn't be doing. Cuando llegaste a ser cristiano, ¿de qué te arrepentiste? Porque sigues haciendo cosas
cosas de las cuales veo que no te has arrepentido. Now, this is not to say that we won't still struggle with sin. We will all struggle with sin till the day we die. Ahora, esto yo no estoy diciendo que no estemos todos nosotros luchando o lidiando con el pecado. Todo lo vamos a hacer hasta el último día en este mundo. Yeah, but there's a difference between sinning as a non-Christian, where I have to do it, Pero hay una diferencia entre aquel que peca como un no cristiano. and then sinning as a Christian, where I fall into it. El no cristiano lo hace libremente y el cristiano cae en ello. And every step of the way, it's guilty pleasure, and it's wrong. Y además al final nos sentimos culpables y sin el placer real de Dios y eso está mal. Amén. Gracias. Dicen, a la afirmación de un ateo que todo es originado por eventos físicos y químicos, se basan en la ciencia, ¿no le interesan las respuestas sobre seres espirituales? ¿Cómo responderías? Okay, an atheist, he is not interested in nothing spiritual, so only in science. So how can you preach to them the gospel? Yeah, so if an atheist says he doesn't believe in God because he believes in science, Si es un ateo dice, sabes, yo no creo en Dios, pero creo en la ciencia. it's kind of a silly thing to say because the word science, it simply means knowledge. Y es algo un poco tonto porque simplemente la palabra ciencia significa con conocimiento. And most of the scientific fields were founded by religious people who believed in God. Y la mayoría de los campos científicos realmente fueron desarrollados por personas que creyeron en Dios. It is actually unscientific to be an atheist. De hecho, es anticientífico ser ateo. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Because an atheist believes in evolution. Porque si un ateo cree en la evolución, They typically believe in a Big Bang. ellos típicamente creen en el Big Bang. Have you heard of that? The ¿Han Big oído de Bang? eso? Yeah. So I go and if I talk to them about the Big Bang, I ask them, what exploded? Así que yo me acerco con ellos, hablamos del Big Bang y les digo, bueno, ¿qué es lo que explotó? Because you say in the beginning there was an explosion. What exploded? Porque tú dices que en el principio hubo una explosión. ¿Qué fue lo que explotó? Where did that thing come from? ¿De dónde vino eso? Did that come from an explosion? ¿Eso vino de una explosión? Because we'll go all the way back to the beginning. In the beginning, what was there? Porque tendríamos que volver a un principio. En el principio, ¿qué había ahí? I say in the beginning there was God and he spoke the world into Y existence. yo lo que aseguro es que en el principio habló Dios y todo vino a la existencia. You say that in the beginning there was nothing and nothing exploded and created Y everything. tú lo que estás diciendo es que al principio había nada y que ese nada explotó y creó todo. So you're saying an explosion created order, not chaos. Así que tú lo que me estás diciendo es que una explosión creó orden y no un caos. It is unscientific to say that an explosion can create order and not chaos. Así que es no científico decir que una explosión crea orden y no caos. All right, so let's say an explosion created life, which usually explosion creates death. Ok, bueno, además dices que la explosión creó vida cuando la explosión crea muerte. Where did this life come from? Entonces, ¿de dónde vino la vida? Right, so it just goes on and on and on. It makes no sense and it's Y entonces unscientific. simplemente puedes seguir con ellos, adelante, 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 porque el ser ateo es simplemente no es científico. Remember, an atheist is not looking for God. His answers seem scientific, they seem cool, but they're not. Recuerden que ellos no están buscando de Dios y sus preguntas que parecen ser muy buenas realmente no tienen sentido. And some of the brightest minds in the world are Christians De hecho, las mentes más brillantes que han existido en el mundo son cristianos, that are son scientists. científicos. Here's one example, a man named Jason Lyle. Aquí hay un ejemplo de J.C. Ryle. Which No, example? he's a brilliant astrophysicist Es un brillante astrofísico who studies distant starlight and astronomy, and he has dedicated his life Entonces dedicó su vida a medir la distancia de las estrellas y dedicó su vida a ello. to proving the literal 6-day creation Para probar literalmente la creación de 6 días. and how observing science actually proves God. Y observando la ciencia y observar cómo la ciencia realmente prueba la existencia de Dios. And not just him, Y no solo él, men like Danny Faulkner hombres como Daniel Faulkner and Georgia Purdom. y Georgia Purdom. There are plenty of scientists. You can go on and on. Y hay una plenitud de científicos que podrías continuar. You can study how science is not against the Bible Y puedes incluso estudiar cómo la ciencia no está en contra de la Biblia. at Answers in Genesis. Por ejemplo, respuestas en Génesis, Answers in Genesis. Es otro ministerio, pero muy recomendado. Que ellos representan también. Sí, excelente.
Pues creo que esta es la última pregunta. The last question. Hay varias que faltan por responder. De hecho, muchas de las preguntas son como para preguntar al pastor de tu iglesia. Algunas preguntas teológicas bien candentes, pero que se van fuera del tema del evangelismo. Aquí hay una muy práctica. Alguien dice, ¿cómo aplicar todo lo enseñado y no solo ser un oidor olvidadizo? Soy nuevo en la fe y quiero vivir para el Señor. Put on work everything that I received today. I want to be able. How do we apply it? Yeah, how do we apply what we learned? Ok, Right? How do we apply what we learned? ¿qué hago con todo lo que aprendí? One person at a time. Tienes que predicarle a una persona a la vez. Don't overthink it. No te sobrepienses, no te llenes la cabeza de cosas. Yeah. Get some good gospel tracts. Are they available here? Sí. Toma unos buenos tratados evangelísticos, aquí afuera hay unos. When you come across a stranger, Y cuando tú vengas con un extraño, un desconocido, give them the gospel tract. simplemente dale un tratado evangelístico. Hey, did you go to church on Sunday? Hey, oye, ¿has ido a la iglesia el domingo o quieres ir a la iglesia el domingo? Oh, you don't go to church. Let me invite you to my church. Ah, tú no vas a una iglesia, déjame invitarte a la mía. Here's a card about my church. Aquí hay una tarjeta, un tratado acerca de mi iglesia. Do you live in the area? ¿Tú vives por esta zona? See how easy this is? ¿Ven lo fácil que es simplemente decir algo así? It's very easy. Children can do it. Children do it. Puedes hacer eso, incluso los niños pueden hacerlo. Podemos. So, one person at a time. Así que una persona a la vez. You can go back and listen to the messages, I would assume. Pueden volver, recuerden, a escuchar todos los mensajes que hoy se dieron en la transmisión. ¿Sí hubo transmisión? En la grabación. Yeah. So, one person at a time. Don't overthink it. Go out there and do something. Ok, así que siempre todos hagan algo. I'm gonna say something. Hace rato comenté que para poder poner por práctica las cosas tiene que haber un sincero amor por Dios. Pero también quiero recordar una frase que Ray Comfort dice: no pidamos a Dios por más valor, sino por más amor. El amor el evangelismo es amor en acción. Nosotros debemos llevar el amor de Dios a través de evangelizarles. Si decimos amar a las personas, tenemos que darles el evangelio. Entonces, poner en práctica todo esto es guiado y determinado por el mismo amor de Dios en nosotros. La Escritura enseña en Romanos 5:8 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en ti, tienes todo el combustible, por decirlo así, necesario para salir y predicar el Evangelio. Tienes que tomar una determinación. O Dios es digno de poner en práctica todo lo aprendido o no lo es. One last thought. Want to say something? Yeah. I was just going to say that Charles Spurgeon has a famous sermon. Yo quiero decir algo. Charles Spurgeon dijo esto en un famoso sermón. The title of the sermon is called Now. El título del mensaje era Ahora. He asks the question, when should I go and apply the things the Bible teaches? Y la pregunta que hacía es: ¿qué debo hacer o a dónde debo ir para poner en práctica las cosas que la Biblia enseña? When should I go out and reach the lost? ¿Qué debo hacer para salir y alcanzar a los perdidos? When should I love my family? ¿Qué debo hacer si amo a mi familia? And the answer is simple, and it's now. Y la respuesta es entonces simplemente hazlo ahora. Amén.